Bienvenidos a nuestro devocional semanal. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Oramos para que la palabra de Dios hable a tu corazón, que este mensaje sea de bendición para tu vida. Remanente Nuevo, firmes en la verdad que transforma. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. La Iglesia Cristiana en Restauración Remanente Nuevo, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro devocional semanal. Y bueno, como hemos tomado como nuestro texto en el cual hemos recargado todas estas enseñanzas, vamos a leer qué dice Juan 17, 15 al 17. Dice la palabra del Señor: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nosotros el día de hoy vamos a estar viendo nuestra porción de esta semana en Génesis capítulo 3, versículo 22 a Génesis 4, 26. Y como objetivo de este texto de Génesis, del 3:22 al 4:26, es que nosotros entendamos y a la vez comprendamos que el pecado produce separación de Dios y que genera corrupción en el corazón del ser humano. Este va afectando a la familia, va afectando a la sociedad, pero aún en medio del juicio, Dios prepara un remanente que le invoque y continúa su propósito redentor hacia la vida del ser humano. Hemos tenido a bien titular el devocional de esta semana: Domina el pecado antes de que él te domine a ti. Y vamos a ver nuestro texto, Génesis capítulo 4, versículos 5 al 7, que dice la palabra del Señor: Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dice que entonces el Señor le dice: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y surge la pregunta de inicio: ¿cómo Caín pudo haber evitado el asesinato? Caín, como ya lo sabemos, es el primogénito de Adán y Eva. Él pasa entonces por una crisis muy profunda. Él viene y le presenta una ofrenda a Dios, pero su ofrenda no es bien recibida. Y es que el problema no era que a Dios no le gustase lo que él le ofreció, sino los motivos que Dios vio en el corazón de Caín cuando le ofreció la ofrenda. Veamos nosotros entonces como nuestra primera enseñanza en este devocional: Dios, recuérdalo bien, mi hermano, Dios ve lo que hay en el corazón y la razón que hay detrás de cada una de las acciones que tenemos los seres humanos. Así como sucedió en este caso con Caín. Para Dios no es lo más importante lo que hagas, sino por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Caín viene y da una ofrenda, ofrece una ofrenda, pero esa ofrenda no es bien recibida. El texto que estamos leyendo y que nos ocupa dice que Dios no miró a Caín y su ofrenda. Primero se trata de Caín y luego de su ofrenda. Dios no miró con agrado a Caín y por eso no pudo recibir Dios la ofrenda que Caín le estaba llevando. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema que Dios ve primeramente en Caín? Bueno, el primer problema que ve Dios es que los motivos que Caín tenía para llevar esa ofrenda no eran correctos. Su corazón no estaba totalmente entregado a Dios. Caín buscaba sus propios intereses y no los de Dios. Presentó una ofrenda por causa de sí mismo o por causa de lucir ante los demás, pero no por traer o por tener un corazón recto delante de su Creador.
Dios no se impresiona, mis hermanos, por las acciones exteriores que nosotros podamos tener delante de Él. Dios no se impresiona por las acciones de nuestro exterior sin una intención adecuada. Acuérdate de esto, querido hermano. No es lo que hagas lo más importante delante de Dios, sino el por qué lo estás haciendo. Ahora, nosotros sabemos que en la Biblia dice que Dios no puede ser engañado. Y Dios entonces tomó esta ocasión para enseñar a Caín una lección importantísima que pudo haber salvado la vida y la de sus hermanos. De alguna manera expresó que no se agradó de él ni de su ofrenda. Pero en lugar de revisar su corazón y de cambiar su actitud, en este caso de mostrar un arrepentimiento, Caín optó por seguir su inclinación al mal y dejar lugar para una ira que le quemaba de tal manera que, fíjense, dice la palabra del Señor, que el rostro de Caín decayó. El texto hebreo lo dice literalmente, que su rostro cayó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O por qué es tan notorio cuando el rostro cae? Y bueno, pienso que hay algunas cosas que son importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Primero, la expresión de nuestro rostro cae por causa de un cambio de postura de los músculos faciales. Segundo, una mirada hacia abajo o desviada. Y tercero, una cabeza inclinada hacia abajo. ¿Por qué decimos todo esto? Porque mira, cuando la ira llenó el alma de Caín, ya no pudo tener un rostro alegre. Toda su expresión corporal hablaba de lo que había en su interior. Dios le pregunta, ¿por qué estás ardiendo de ira y por qué tu cara está decaída? Y de esta manera le da una oportunidad a Caín para reflexionar y cambiar la actitud que él estaba teniendo. Pero en lugar de hacer caso a las correcciones de Dios, Caín sigue por su camino de maldad. Dios viene y le da una palabra muy precisa para no tener que seguir en su camino a la muerte y que más bien escogiera la vida. Caín, esa palabra que Dios le da, con ella hubiera podido elegir otro camino. ¿Cómo? Por medio de hacer una elección interior, un cambio de actitud. Dios le dice a Caín, tienes la posibilidad de dominar el mal que estaba tomando el control dentro de su ser. Caín pudo haber dominado la ira. Caín podía haber impedido que su rostro cayera. Caín había sido creado para ejercer dominio en este mundo y también en su mundo interior, donde, como a todos nosotros, se nos presenta una guerra entre el bien y el mal. Dios entonces le da la salida y la llave para salir de esa cárcel de pecado. ¿Cómo podía haberlo hecho? Por medio de escoger lo bueno y decir no a la ira, a la envidia, a los celos, al deseo de dañar a su hermano. Se trataba de una elección. ¿Qué podía tener Caín en su interior? ¿Qué poder Dios le había otorgado a Caín en su interior para que pudiese haber dominado el pecado y la maldad que estaba creciendo en él? Dios le da autoridad para dominar el pecado en ese mismo momento, cuando el mal estaba invadiendo su alma. ¿Y qué sucedió? Caín no quiso cambiar. Y las consecuencias vienen a ser desastrosas. Dos cosas aprendemos de esto primero, mis hermanos. Si el pecado quiere dominar nuestra alma, Dios nos da la capacidad para decir no y optar por hacer el bien. No podemos echar la culpa a nadie si pecamos, porque nosotros somos responsables por haber dejado lugar al mal en nuestro corazón, en nuestra alma. Si optamos por el bien, aunque nuestras emociones estén ardiendo en nuestro interior, Dios nos brindará la ayuda necesaria a nuestra mente, a nuestra alma, a superar el pecado y las consecuencias desastrosas que puede venir a causar si no hay un control de él. Y es que, mis hermanos, hace falta un poder muy grande para dominar la mente.
más que para la conquista de una ciudad, como está escrito en Proverbios capítulo 16, versículo 32. Dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Y es que ese poder está en el interior. Dios lo ha puesto dentro de nosotros. Dios le dijo a Caín que él podía dominar el pecado. Por eso solo él, así como nosotros, somos los únicos responsables de aceptar o de negar el consejo que Dios nos da y el poder que ha depositado en nosotros. En el caso de Caín, él era solamente el responsable por haber negado el bien y optado por el mal y por todas las consecuencias que iban a venir. El mal empieza en nuestro interior, y en el interior es donde tenemos que vencer la batalla entre el bien y el mal. La segunda cosa que podemos aprender de esto es que a Dios no le agrada un rostro caído. Él nos creó para estar alegres y no para estar deprimidos, ni caídos, y mucho menos amargados. Nosotros podemos optar por no dejar caer nuestro rostro en los momentos de lucha y de adversidad que nos encontramos en la vida. Nosotros podemos optar por otra cara y levantarla y mostrar el gozo de la salvación que Cristo ha puesto en nosotros. ¿Cómo podemos hacer esto cuando tantas cosas pesadas están invadiendo nuestro alrededor y nuestra alma, y tantas luchas estamos enfrentando en muchas ocasiones, tantas necesidades, tantas situaciones que se presentan a nuestro alrededor? El Salmo 121 nos da una respuesta. Este es un cántico de ascenso gradual, así lo han titulado. Y dice, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Por eso en la introducción de este salmo dice que es un cántico de ascenso. Es un cántico, hermano, que nos va ayudando a subir hasta las alturas espirituales. El canto de alabanza al Eterno es la única manera que nosotros podemos encontrar y que nos puede ayudar a no dejar que las emociones negativas invadan nuestra alma en los momentos de crisis. Imagínate, si le alabamos a pesar de lo negativo, Él nos levantará nuestro rostro, como está escrito en el Salmo 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque aún tengo de alabar a quien es la salud o la salvación de mi rostro y el Dios mío. No permitamos, hermano, que las dificultades y las circunstancias llenen nuestro corazón de ira, de resentimiento, de falta de perdón, de odio, que nuestro rostro se llene de amargura. ¿Qué emociones están luchando por dominar nuestros corazones? Reflexionemos en esto. ¿Con qué emociones estás luchando que está tratando de dominar tu corazón? ¿Será que tal vez estoy justificando una actitud incorrecta? ¿He permitido que mi rostro caiga en lugar de levantar mis ojos al Señor? ¿Estoy reaccionando como Caín o estoy invocando como Set? ¿Dónde estoy buscando mi socorro? ¿Estoy formando parte del remanente que invoca al Señor? Pensemos en todo esto y reflexionemos en nuestro día a día, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, de acuerdo a las circunstancias que se van presentando día a día en nuestro alrededor. Por eso, nosotros debemos de decidir cerrar la puerta al enojo, a la envidia, a la comparación.
Levanta tu rostro en adoración y declara que el pecado no te dominará. Levanta tus ojos hoy ante la presencia del Señor. Adórale aunque haya crisis. Decide ser parte del remanente que busque a Dios. Y en verdad estaremos viendo cómo nuestra paz, esa que Dios ha depositado en nuestro corazón, que sobrepasa todo entendimiento, inundará nuestra vida y cada parte de nuestra humanidad. Oremos, mis hermanos. Señor, levanto mis ojos hacia ti. Guarda mi alma del mal. Santifícame. Santifícame en tu verdad. Hazme parte de ese remanente que invoca fielmente tu nombre y que busca tu rostro. Haznos parte, Señor Jesús, de esa semilla, bendito Padre, en donde tú has sembrado en nuestros corazones tu misma presencia y nuestras acciones se levantan, Padre, para glorificar tu nombre. Que no se llene, Señor, nuestro corazón de ira, ni de contienda, ni de pleito, ni de chisme, ni de envidia, ni de celos, ni de contiendas, sino más bien el espíritu de amor, de gozo y de poder que has depositado en cada uno de nosotros, ese levante en nuestra vida. Gracias te damos, Señor. A ti toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. El Señor les bendiga. Remanente nuevo les bendice. Amén.